51 días antes, un hombre andaba de noche por las sombras, tratando de evitar ser reconocido. 51 días antes, este hombre había visto su mundo desmenuzarse, desmoronarse en pedazos y huyó aterrorizado. 51 días antes, este hombre objetó violentamente en contra de una acusación hecha acerca y sobre su persona. 51 días antes, este hombre negó a su amigo 3 veces y maldijo cuando fue acusado de ser un seguidor de ese amigo. Y 51 días después, ese hombre, Pedro, se puso frente a una multitud y predicó un sermón que cambió la historia de la humanidad. Este sermón fue el primer sermón predicado por la iglesia y su impacto fue tan poderoso que 3,000 personas creyeron en lo que había sido predicado ese día y fueron añadidos a la iglesia. Pero ese sermón fue predicado por un hombre que había sido volátil, violento de carácter, inestable, miedoso y un traidor. Y había negado a su Señor. Pero ese hombre también había tenido un encuentro con la persona principal del sermón que él iba a predicar ese día. Y ese encuentro lo había transformado a él. ¿Qué es lo que transformó a Pedro de un miedoso traidor a un poderoso predicador? ¿Y qué fue lo que ese hombre dijo ese día? Que 3,000 personas tomaron una decisión radical que transformó su vida. Y quizás más importante aún para nosotros hoy día, ¿cómo es que nosotros podemos ser transformados de la misma manera que Pedro lo fue? Yo quiero leer en el libro de los Hechos, de nuevo con ustedes, los versos 22 al 41 del capítulo 2, y así continuar nuestro estudio de este libro. Y al leer esto, nosotros vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Al leer esto vamos a notar que hay algo en este mensaje que transforma al ser humano y lo lleva al punto que Dios quiere. ¿Tú quieres estar donde Dios quiere que tú estés personalmente? ¿Tú quieres agradar a Dios con tu vida completamente? Pues este mensaje tiene el secreto de eso y yo quiero leerlo con ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 2. Desde el verso 22 en adelante. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera: pueblo de Israel, escucha. Pueblo de Providence, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Y con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a vida o a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. ¿Tú puedes decir eso conmigo? Amén. Aleluya. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto.
Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios, diga Dios conmigo, levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo el Señor, le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, diga por lo tanto conmigo. Esos por lo tanto son importantes en la Biblia, ¿sabía usted eso? Por lo tanto, que todos aquí en Providence, igual que todos aquel día en Israel, sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien nosotros crucificamos, dice ustedes, crucificaron. Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para nosotros los que estamos lejos. Diga conmigo, para nosotros. Ahí dice para los que están lejos. Pero Peter was talking about us. Nosotros que estábamos en ese momento lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Y los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Que Dios bendiga miren, esto es un sermón, ¿verdad que sí? Yo pudiera terminar ahora mismo y ya hemos escuchado la palabra de Dios predicada. El hombre que se puso al frente de esa multitud ese día era Pedro. Nosotros en la palabra conocemos a Pedro hace unos 3 años antes, un pescador de Galilea, viviendo en un pueblo, Capernaum, al noreste del lago de Genesaret. Pero Pedro fue el primer discípulo en ser llamado por Jesús y también fue el primer apóstol nombrado por Jesús. Pedro era uno de 3 discípulos, los cuales Jesús seleccionó para eventos y experiencias especiales con él. Pedro fue el primer discípulo en reconocer a Jesús como el Mesías. Pero Pedro también era un poquito de cabeza dura. En una ocasión, cuando Jesús anunció de nuevo que tenía que ir a Jerusalén a morir, Pedro se interpuso y dijo que no. Y Jesús tuvo que reprenderlo fuertemente. Pedro era impetuoso, era volátil. La noche que Jesús fue entregado por Judas, Pedro sacó una espada e hirió a uno de los alguaciles que había venido a arrestar a Jesús. Pero esa misma noche, Pedro huyó, igual que todos los otros discípulos,
y abandonó a Jesús. Pero la Biblia nos dice que Pedro siguió en secreto al grupo que llevaba a Jesús a los diferentes sitios donde Jesús fue juzgado esa noche. Y en un momento dado, cuando Pedro fue descubierto por alguien, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y la tercera vez, dice la Biblia, que maldijo. Y la palabra de Dios también nos dice que en ese momento Jesús se volvió y miró al Pedro. Y de repente las palabras que Jesús les había dicho a Pedro le pasaron rápidamente por su mente. Jesús le había dicho: mañana por la mañana, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y la palabra de Dios dice que Pedro salió de aquel sitio llorando amargamente. Y ese mismo Pedro que negó a Jesús aquella vez, ese mismo hombre volátil, impetuoso, a veces un poco loco diríamos, de una persona que actúa primero y piensa después, ese es el hombre que pronunció ese tremendo mensaje que nosotros hemos escuchado leer. Y las 2 preguntas que yo les hice al principio vuelven a mi mente. Primero, ¿qué es lo que transforma o transformó a Pedro de un traidor que negó a Jesús a un predicador? Y segundo, ¿en qué consiste el poder de ese mensaje que ese día causó que 3,000 personas escucharan ese mensaje y cambiaran su vida? Y déjenme sugerirles en el día de hoy que no se trata de algo, se trata de alguien. Lo que transforma a Pedro no es algo, es alguien. Y lo que transforma a esas personas que escucharon ese sermón ese día no es algo, es alguien. Y ese alguien es de la persona que hemos estado cantando en el día de hoy. Esa persona es Jesús. Y lo vemos de inmediato en este sermón que Pedro predica, porque todo lo que Pedro dice en este sermón se trata acerca de una sola persona. Y se trata acerca de Jesús. Así que yo quiero compartir con ustedes algunas ideas aquí de qué es lo que transforma a la persona y qué es lo que hay en este mensaje. Lo primero que yo quiero que ustedes noten conmigo es esto. Miren, el mensaje del evangelio se centra en la persona de Jesús. Díganme conmigo. El mensaje del evangelio está centrado. Se centra en la persona de Jesús. Desde que comienza este sermón, Pedro empieza a hablar de una persona. Él pudo haberse parado ahí y hablar de sí mismo y dar su testimonio personal, ¿verdad que sí? Y tremendo testimonio hubiese sido. Pedro pudiese haberse parado ahí y decir y haber dicho: yo era un pescador. ¿Cuántos de aquí son pescadores? Y yo vivía en Capernaum. Y un día llegó un hombre que hablaba bien. Y yo me di cuenta y pudiese haber seguido, ¿verdad? Y hacer una tremenda historia acerca de sí mismo. Pero Pedro no hace eso. Pedro comienza a hablar la única persona de la cual nosotros debemos predicar cuando predicamos un sermón. Y Pedro dice que este Jesús, Dios lo mandó a hacer milagros y señales y prodigios. Mírenlo ahí en el versículo 22. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, sí, todos ellos saben que ese Jesús hacía milagros, hacía maravillas. Pero Pedro va un poquito más allá. Y Pedro también dice que este Jesús había sido predeterminado por Dios, que sería traicionado y que sería crucificado. Y esa palabrita predeterminado con Dios nos recuerda de una doctrina que hemos estado estudiando mucho en estos últimos días, ¿verdad que sí? La doctrina de que Dios tiene todo, ¿qué? Bajo su control. La doctrina de la providencia de Dios dice: Dios está en control de las cosas y usa al ser humano para ejecutar su voluntad. Así que es importante entender que lo que Pedro hace aquí es importante para el mensaje del evangelio. Pedro
se centra en la persona de Jesús, no se trata de Él. Y miren, déjenme decirles algo, es común para nosotros tratar de defender nuestra fe cuando predicamos. Porque nuestra fe choca con la cultura, nuestra fe choca con la sociedad. Y la gente nos responde negativamente. Y la mayoría de nosotros tomamos esa reacción como algo personal. Y queremos defender nuestra fe. La religión en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es despreciada por la mayoría de la gente. Tiene un mal nombre, una mala reputación. Y como dirían en inglés, our faith is not woke. Nuestra fe no está de moda. Nuestra religión no está de moda. Pero miren algo, mis queridos. Si de quien hablamos es de Jesucristo, no tenemos que defenderlo. El mensaje va a ser rechazado de igual manera, pero no nos están rechazando a nosotros. Están rechazando al Rey de Reyes y al Señor de Señores y tendrán que pagar por ese rechazo. Yo siempre me acuerdo las palabras de Dios al profeta Samuel, cuando Dios le ordena o el pueblo le pide a Samuel que le mande un rey, que les traiga un rey. ¿Se acuerdan las palabras de Dios? Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Si nuestro mensaje se trata de Jesucristo, nosotros no tenemos que defenderlo. Pero hay otra cosa en este versículo también. Se trata de Jesús, pero apunta a cada uno de nosotros. El mensaje del Evangelio se trata de Jesús, pero te apunta a ti por persona. Noten lo que dice el versículo 23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Sabes algo? El mensaje del Evangelio no solamente se trata de Jesús, sino te señala a ti. Porque frente a Jesús nosotros también tenemos que tomar una decisión. Lo dijimos en nuestro servicio antes. Frente a Jesús tú tienes que decidir una u otra cosa. O reconoces a Jesús o lo rechazas. Tu decisión es tu veredicto. Tu decisión es lo que se dice entonces en un jurado acerca de ti. O aceptas y reconoces a Jesús por lo que es, o tu decisión se convierte en tu veredicto. Miren, hay algo en este sermón que lo hace uno espectacular. Si usted lo lee, dura 3 minutos. Y 3,000 personas respondieron en forma positiva y fueron bautizados y sumados a la iglesia ese día. 3 minutos. 3,000 personas. Yo creo que todo pastor que predique el Evangelio ha soñado con predicar un sermón de 3 minutos y que 3,000 personas digan, ¿qué tengo que hacer, pastor? Si tú buscas información acerca de Jesús en una enciclopedia o en las redes, encontrarás frases como esta. Jesús fue un predicador judío y líder religioso en el primer siglo. También encontrarás frases como esta. La mayoría de los cristianos creen que Él es la encarnación de Dios el Hijo y que Él es el esperado Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y todo eso es bonito y es verdad, pero queda muy corto para describir lo que Jesús verdaderamente es. Miren, una cosa es describir a Jesús aceptando o no la veracidad de quién Él es. Aceptando o no si la veracidad del relato bíblico la vamos a aceptar o no. Y otra es entender la persona de Jesús. Y lo segundo que yo quiero que ustedes vean conmigo en el día de hoy es esto. El mensaje del Evangelio resalta lo que Jesús es. Díganme conmigo. A nosotros nos gusta mucho hablar de lo que hacemos o de lo que Dios hace. Y es verdad, Dios es bueno, ¿verdad que sí? Pero no se trata de lo que Él hace. Se trata de lo que Él es. No se trata de lo que Jesús hace nada más. Se trata de lo que Jesús es.
porque la razón que Él hizo lo que hizo es porque Él es quien Él es. Porque no cualquier hombre hubiese podido subir a una cruz a morir por nuestros pecados. Tenía que ser Jesús, el Mesías, aquel prometido. Y Pedro nos va a decir 3 cosas acerca de este Jesús. Y estas 3 cosas demandan de nosotros, yo creo que demandan una respuesta. El mensaje del Evangelio no se trata solamente de Jesús, no se trata solamente de ti, de que te señala a ti, sino que se trata de lo que Jesús es. Ya vimos que Pedro describe a Jesús como aquel que vino a hacer el sacrificio por el pecado, ¿verdad? Pudiéramos decir que ese es su nombre, Jesús. Jesús quiere decir el que salva. Pero Pedro también cita las palabras de David. En el verso 29 vemos que Pedro después dice, queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo con las palabras que él cita. Y específicamente esta frase que está aquí, me has mostrado el versículo 27, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y Pedro dice, piensen bien, piensen bien. David no podía estar hablando de sí mismo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque la tumba de David está ahí mismo donde ellos están. En el mismo patio o en esa misma ciudad, quizás bien cerquita de donde él está la tumba de David. Podrido, ¿verdad que sí? Lo que queda de él. El polvo quizás. Así que Pedro dice, mis queridos hermanos, no se trata de David este sermón, se trata de otra cosa. Y Pedro mismo dice que David estaba profetizando acerca del Mesías que venía. Así que Pedro primero dice, Jesús es la persona que Dios puso aquí en la tierra para que fuésemos salvados o salvos, ¿verdad? Así que Jesús es el Salvador, pero Pedro también dice que David apuntó a ese Jesús y dijo, ese Jesús es el Mesías también. Pero miren, mis queridos, Pedro no se detiene ahí. Y en las próximas declaraciones que Pedro va a hacer es donde yo creo que está el secreto transformador del Evangelio. Yo quiero que me presten atención. Comenzando con el versículo 33. Pedro nos lleva a entender algo. Miren conmigo el 33 otra vez. Ahora, Él, hablando de Jesús, el Mesías, ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios. Nosotros escuchamos eso y decimos amén. Un judío escuchaba eso y se le frungían las cejas porque le estaba diciendo algo que era para ellos un error teológico horrible. No puede ser que ese Jesús a quien hace 51 días nosotros crucificamos, Dios lo tiene sentado a su mano derecha. No es imposible. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Jesús no es solamente Jesús el Salvador. Jesús no es solamente Jesús el Mesías. Jesús también es el Señor, sentado a la diestra de Dios mismo. El Señor Jesús es Dios. Dígame conmigo. Eso es, mis queridos, eso es lo que transforma al ser humano. No es meramente reconocer a Jesús como un personaje histórico. No es solamente decir es posible que Jesús sea el Mesías. Es reconocer que Jesús es el Señor. Eso es lo que transforma la conducta, la vida de la persona. Cuando entendemos que Jesús es nuestro Señor, es que verdaderamente entendemos el mensaje del Evangelio. Y por eso yo te digo en el día de hoy que o reconoces a Jesús como el Señor o lo rechazas. Y tu conducta es la evidencia si Jesús es tu Señor o no. Escúchame bien. No es lo que tú dices, es lo que tú haces. Lo que dice, si tú reconoces a Jesús, no solamente como Jesús el Salvador, no solamente como Jesús el Mesías, sino como Jesús el Señor. Miren, no es meramente reconocerlo como un líder, ni aún como el escogido de Dios. ¿Y saben algo?
no es nada más tampoco reconocerlo como el Señor, porque el diablo sabe que Jesús es el Señor. Los demonios tiemblan cuando se menciona el nombre de Jesús. Pero hay algo más que sucede, está en el versículo 37, vayan conmigo allí y lo vamos a leer. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, esa es la manera en que los judíos se hablan el uno al otro, hermanos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Saben que Pedro había tenido una conversación con Jesús en un momento dado. Después que Jesús resucitó, se encontró con ellos, los discípulos a quienes él había mandado a Galilea. Se encontró con ellos milagrosamente una madrugada y les preparó un desayuno de pescado. Eso es lo que yo desayunaba. Y Jesús se acercó a Pedro y yo me imagino, miren, yo me imagino lo siguiente. Ustedes saben cómo a mí me gusta usar mi imaginación, ¿verdad que sí? Yo me imagino a Jesús con 11 personas, porque había uno que se había ido, ¿verdad? Y no han escogido el otro todavía. Quizás habían 2 o 3 mujeres, no sabemos. Pero hay 11 personas por lo menos ahí. Pero Jesús le habla a Pedro como si fueran ellos 2 nada más que están ahí. Y yo estoy seguro que Pedro se sintió tan solo como si él estuviese solito con Jesús ese día. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿tú me quieres? ¿Tú me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: alimenta mis ovejas. Y al ratito Jesús lo miró otra vez y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dijo: Jesús, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez Jesús le dijo: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le contestó: tú sabes que yo te quiero. Y otra vez Jesús ordenó a Pedro a alimentar, a cuidar sus ovejas. Miren, Pedro entendía que Jesús era el Señor, el Salvador y el Mesías. Pero yo creo que en esa conversación Pedro siente por dentro algo bien profundo. Algo que él sabe que ha transformado y va a transformar su vida. Jesús es su Señor. Y eso va a transformar a este hombre de un traidor, de uno volátil, de uno impetuoso, a una persona llena del Espíritu Santo, con el poder del Evangelio en sus labios para transformar vidas, porque él había sido transformado. ¿Saben por qué? Porque el mensaje del Evangelio transforma la conducta de quien lo predica y también de quien lo escucha. El que se paró ahí ese día, ese Pedro, había sido transformado. Y al final de su sermón, cuando sus oyentes hacen esa pregunta, que todo pastor que predica un sermón del Evangelio quisiera escuchar: pastor, ¿qué hago? Pedro les ordena: ustedes deben arrepentirse y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, el versículo 38. Y el pasaje concluye en el versículo 41 que leímos con las siguientes palabras: los que creyeron lo que Pedro dijo se fueron para su casa después de haber tenido un tremendo servicio. ¿O no dice así? Ah, no, dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Y lo que vamos a ver en el resto de esta carta o esta historia de los hechos es que esas personas que han sido añadidos a la iglesia van a transformar el mundo. No con su poder, sino con el poder transformador del Evangelio que reconoce que Jesús es el Señor. Hay muchos arrepentidos por ahí, ¿sabían ustedes eso?
pero no cambian sus conductas. Y solo se han arrepentido. Miren, pero cuando el poderoso mensaje transformador del Evangelio es predicado y el que escucha cree, su vida es transformada y su conducta también. Y Pedro es un ejemplo en vida de eso. Un hombre completamente transformado por el poder de su encuentro con Jesús como su Señor. Y yo tengo una pregunta para ti en el día de hoy. ¿Qué evidencia muestra tu conducta? Porque si el Evangelio transforma la conducta de la persona. No transforma lo que la persona cree nada más. No transforma lo que la persona espera nada más. El Evangelio se vive en el día de hoy aquí. Y se vive de una manera que demuestra que nosotros entendemos y reconocemos que Jesús es nuestro Señor. Dilo conmigo, Jesús es nuestro Señor. ¿Es Jesús el Salvador de tu vida? Quizás todos los que estamos aquí, muchos diríamos, sí, pastor. Pero la pregunta es Jesús el Señor de tu vida. Que las decisiones que tú vas a tomar esta semana, tú las sometes para aprobación primero. ¿Y sabían ustedes que Dios no aprueba ninguna de nuestras decisiones? Pastor, ¿qué es eso? Sí. Dios te dijo ya lo que tú tienes que hacer. Tú no tienes que preguntarle. Y si la vas a tomar la decisión y te sientes incómodo, ya Dios te habló. No busquemos en la quinta pata a un gato. La palabra de Dios nos dice cómo es que tenemos que comportarnos. La palabra de Dios nos dice cómo es que tenemos que vivir nuestra vida. Y cuando una persona entiende que Jesús es su Señor, somete su voluntad a Jesús y su conducta es transformada en otra completamente. Pedro fue transformado de un pescador que negó a Jesús a un poderoso predicador. Y tú y yo también, mis queridos, hemos sido transformados y podemos ser transformados por este mensaje que hemos escuchado hoy y que escuchamos en esta iglesia. El mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo, el cual transforma a quien lo predica y transforma a quien lo escucha. Pero esa transformación se tiene que ver en tu conducta. Y si recuerda las palabras de Jesús, Él dijo en un momento dado, así es, de la misma manera que ustedes pueden identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y yo lo pregunto, ¿qué se dice de ti? Miren, Martin Luther King, el 28 de agosto del 1963, frente al paseo central de Washington, D.C., the Mall, the Esplanade, as it's called, pronunció unas palabras que se han grabado en la historia de este país. Quizás no se pueden ver bien ahí. Como parte de la sección final de su discurso, donde él repitió varias veces, I have a dream. King dijo con su estilo inevitable que yo voy a tratar de imitar. I have a dream that one day my 4 little children will grow up in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Yo sueño que un día voy a vivir en una nación donde mis 4 niños pequeños no van a ser juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y qué bueno fuera si el contenido de nuestro carácter sea lo que nos define a nosotros. Un carácter que se nota que ha habido una conducta transformada. Y yo no estoy seguro que el sueño de Martin Luther King se ha dado. Él no lo vio. Y la última noche, antes de ser asesinado en el 1968, en el sermón que predicó la noche anterior, él dijo, I may not get there with you.
Quizás no llego con ustedes, but I've seen the promised land. Yo he visto la promesa de Dios para nosotros, pero él no la vio. La vio en sus sueños. ¿Y por qué es que no hemos visto una sociedad donde no somos juzgados por el color de nuestra piel, sino por el contenido de nuestra conducta? ¿Por qué? Porque somos una sociedad racista, quizás. Por la injusticia racial, económica, quizás. Pero la respuesta, mis queridos, es la misma que Pedro enfrentó ese día. Personas que no han sido transformadas por el poder del Evangelio todavía. Y por eso es que nuestra iglesia existe, para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Dígame conmigo. Porque la sociedad necesita escuchar el mensaje de salvación y necesita ser desafiada a entender que no es solamente reconocer a Jesús como un título, el Mesías como una promesa, sino a Jesús el Señor, sentado a la diestra de Dios Padre, frente a quien, dice la palabra, que toda rodilla va a tener que doblarse. Él es el Señor. Y ese Señor es quien transforma un predicador con un mensaje de poder. Un predicador transformado y un mensaje de poder. ¿Y sabes algo? Ese predicador ese día fue Pedro, pero ese predicador hoy día eres tú y soy yo. El poder no reside, no está en lo que nosotros prediquemos o en la manera que lo digamos. El poder está en la persona de quien predicamos, de Jesús como el Señor. No tenemos que ser grandes oradores como Martin Luther King. ¿Quién no quisiera poder predicar así? Ni siquiera como Pedro. Pero nuestra mejor predicación es nuestra conducta. Y cada uno de nosotros tiene una conducta que predicar. Me gusta mucho citar una frase que se le acredita a San Francisco de Asís, yo no sé si es verdad. Predica el Evangelio todo el tiempo. Usa palabras si es necesario. A mí me encanta. Eso es precisamente lo que yo estoy diciendo en el día de hoy. No tienes que pararte frente a una multitud como Pedro. Si Dios te da esa oportunidad, mira, agárrala con ambas manos y predica el Evangelio. Si Dios te ha llamado a ser un pastor, un predicador, predica el Evangelio. Pero todos hemos sido llamados a compartir el mensaje de Jesucristo. Un mensaje que transforma a quien predica y transforma a quien escucha. Los oyentes ese día dijeron, ¿qué debemos hacer? Y yo te hago la pregunta, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Qué tú tienes que hacer hoy? Quizás ya tú reconoces a Jesús como el Salvador. Y por ende entiendes que Él es el Mesías. Quizás no. Quizás tú nunca has confesado que Jesucristo es tu Salvador. Y hoy está esa pregunta, ¿qué tengo que hacer, pastor? Pues la respuesta es lo que dijo Pedro. Arrepiéntete de tus pecados, bautízate, que es una señal externa de que algo ha sucedido internamente, y añádete a lo que nosotros llamamos a la iglesia, y tu conducta entonces es transformada. Pero quizás algunos de nosotros digamos aquí en esta noche, pastor, esta tarde, pastor, yo he hecho todo eso. Yo reconozco que Jesús es mi Salvador, yo me bauticé. Y Dios te está diciendo y te está preguntando en el día de hoy, ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? Yo quiero que tú dobles tu cabeza conmigo un momentito. Porque esta pregunta es clave para nosotros. No es solamente que Él es Jesús. No es solamente que Él es el Mesías. ¿Es eso
y que Él es el Señor. Y lo que Dios quiere en el día de hoy es que Él sea tu Señor. Así que yo voy a orar. Y si Dios toca tu corazón en este día, mira, responde. Responde con un compromiso de obediencia, con un compromiso de aceptar lo que Dios te ofrece hoy a través de Jesús. De Jesús el Mesías. Nombre sobre todo. Emmanuel, dice la palabra de Dios. Dios con nosotros. El rescate de todos. Señor, en el día de hoy, habiendo escuchado este sermón de Pedro y habiendo escuchado lo que hemos dicho nosotros hoy, Señor, solamente te pedimos que nos recuerde una y otra vez que no es solamente reconocerte como Jesús, no es solamente reconocerte como el Mesías, es reconocerte como el Señor. Ahí es que está el poder del Evangelio. Cuando nos damos cuenta de que hay un eterno Creador y su Hijo Jesús esperando mi respuesta. Porque un día voy a tener que enfrentarme a ellos. A Dios sentado en su trono, a Jesús sentado a su derecha. Posiciones de autoridad. Y mi nombre va a ser buscado en un libro. Y si está allí mi nombre, no porque yo lo escribí, sino porque lo escribió Jesús, yo seré recibido para pasar una eternidad en gloria. Pero si no está allí, la palabra de Dios dice que si mi nombre no está ahí, se va a abrir otro libro. Y se va a hacer una lista de todas las cosas que yo hice. Quien me salva es Dios a través de Jesús. Quien me condena son mis propias acciones. Por eso en el día de hoy yo te ruego que escuches lo que Dios te ha dicho. Te ruego que entiendas que no es solamente reconocer a Jesús, no es solamente decir Él es el Mesías, es doblar tu cabeza, bajar tu rostro, arrodillar tu corazón y decir Jesús es mi Señor también. Y mi conducta de hoy en adelante va a estar sometida a la voluntad y a la autoridad de Jesús. Ese es el evangelio que transforma al predicador y transforma al que escucha. Señor, ayúdanos. Si no tenemos valor para tomar esa decisión ahora, ayúdanos. Porque tú desde antes de la fundación del mundo has decidido las cosas. Empújanos ahora con tu soberanía a reconocerte a ti como nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén.